Vamos a terminar hoy de hablar lo que hemos estado hablando por varios domingos. Hemos estado hablando sobre la persona de Jesús. Hemos estado conociendo un poquito más porque es tan extenso conocer a Jesús, es tan amplio quién es nuestro Señor Jesús, que podríamos estar días y días, ¿verdad? Y no se nos acabaría el material, la información, la revelación para seguir hablando de Jesús, nuestro Maestro. Hemos estado haciendo un vistazo por los evangelios, luego hacemos un repasito para aquellos que les pille de nuevas o que sean despistados de la otra semana. Tengo que confesar que en la primera reunión las preguntas las han sabido, se acordaban, a ver qué nivel tenemos esta, pero se acordaban. Eso tú no sabes qué es lo que es para el que está aquí arriba. O sea, eso es el gozo de los gozos. Que alguien se acuerde de un mensaje de hace 2 semanas, yo creo que no hay mayor regalo que ese. Pero bueno, luego os hago las preguntitas pertinentes. Pero vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, porque hoy sí vamos a ver un vistazo, igual que hemos hecho con los otros evangelios, de este último evangelio, el de Juan. Pero antes quiero recordarte, antes de leer, por qué estamos tomándonos estos días para recordar y para aprender sobre la persona de Jesús. Lo hemos dicho días anteriores, pero de nuestras tareas más importantes, si no la que más, debe de ser en nuestro corazón una prioridad. Algo que sea prioritario, sabes lo que es, ¿no? Algo que lo demás se queda a un lado. Eso es lo más importante. Debe ser la tarea de conocer a Jesús. El interés, el anhelo en nuestro corazón, el deseo, el hambre, características que a Dios le atraen tanto. Un corazón hambriento atrae al Señor. A Dios le gusta el hambre en nuestros corazones, le gusta el deseo en nuestros corazones por Él, por su presencia, por conocerle. Y cuando hablamos de conocer a Jesús, y lo comparamos con días como hoy es domingo, hoy toca venir a la iglesia, ¿verdad? Gracias, Gusu, por cantar cantos tan cristocéntricos. Años atrás la iglesia se olvidó de cantos donde colocaran a Jesús en el centro. Literal, este es así, ¿no? Se titula así, ¿no? El centro de todo es Jesús, así que no hay pérdida en ese canto, pero el resto de los que has cantado también. La iglesia hace bastantes años, tuvimos temporadas donde nos olvidamos en los cantos de ser cristocéntricos, de que Jesús fuera el centro. No sé si te acuerdas, los que son más antiguos, de tiempos donde todos los cantos que se cantaban en las iglesias tenían que ver con restáurame, cámbiame, ayúdame, socórreme, límpiame. Y está bien, son conceptos que hay que pedirle al Señor, claro que sí, quien nos limpia sino Él, quien nos restaura sino Él. Pero no está bien hacer de eso la prioridad. Los cantos que muestran a Cristo, las actitudes en nuestro corazón que buscan que Él sea el centro, los pensamientos que redundan alrededor de Jesús, eso se llama ser cristocéntrico, buscar la persona de Jesús que está en el centro. Los cantos en un lugar reflejan el pensamiento de ese lugar, por eso hay que intencionalmente volver a los cantos cristocéntricos. Está bien de vez en cuando un restáurame, está genial, pero no puede ser eso lo más importante, porque el Evangelio, el centro es Jesús. Si nuestro pensar del Evangelio solamente da vueltas y redunda sobre quién soy yo, sobre mis pensamientos, sobre mis problemas, sobre mis circunstancias, y todo el tiempo doy vueltas y vueltas sobre eso, es que estamos viviendo un evangelio que no es el correcto, que no es el que la Biblia nos enseña, porque el verdadero evangelio, Jesús es el centro. Él es el importante. Toda mi vida, mis actividades, mis pensamientos, mi tiempo es alrededor de quién es Él. Por eso la tarea de conocer a Jesús no es una opción, es un imprescindible, es una necesidad para nosotros. Hacer de nuestra vida una prioridad por la búsqueda de quién es Jesús. Eso no es opcional para ti, para mí. Eso no es, ay, si me apetece más o menos en esta temporada, como solemos decir, estoy más on fire o no lo estoy. Eso no debe depender de eso. Sabemos que el Evangelio se trata de Cristo. Y la Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios invisible. Y que le vemos, dice el propio Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que no nos queda otra que meternos a buscar y a conocer quién es Jesús para ver al Padre. A través de Jesús vemos al Padre. A Dios no le vemos a través de los ojos de nuestra fe. Nuestros ojos naturales no le ven, pero a través de Cristo podemos verle. Jesús, el que se hizo hombre,
Nunca debes dejar de sorprenderte por este concepto. Dios mismo se hizo hombre, se encarnó, se hizo uno de nosotros, vivió aquí en la tierra. Y lo que vemos en Jesús, en esa parte humana y también divina, de cuando Él anduvo en esta tierra, nos muestra al Padre. ¿Cómo no vamos a hacer de conocerle una prioridad en nuestra vida? Si ahora yo te diera un folio en blanco y tuvieras que escribir en ese folio cuáles son tus prioridades en la vida, cuáles son las prioridades en tu tiempo, porque yo no sé cuáles son mis prioridades, mira en qué más tiempo inviertes, ahí vas a tener cuáles son tus prioridades. En lo que más tiempo uno invierte, y así en escalita para debajo, es una prioridad en nuestro corazón. Y si fuéramos sinceros y de manera honesta contestáramos ahí, escribiéramos cuáles son mis prioridades, tendríamos que ser honestos y decir que la búsqueda de Dios y el conocer a Jesús muchas veces no está como prioridad en nuestra vida. Tengo como prioridad la consecución de muchos objetivos, de conseguir muchos sueños, de llegar a esto o aquello. O a veces ya ni sueños ni objetivos tengo, simplemente vivo esperando a ver qué va a pasar mañana. Y no nos damos cuenta que un día miras para detrás y han pasado muchos años. Hay veces que en el día a día se te hace eterno, pero cuando los años pasan, los que son más mayores seguro que dirían, es que verdad, qué razón, ¿verdad? Cuando tus hijos son pequeños se te hace eterno todo y cuándo va a acabar esto, pero un día, esto te lo cuentan las señoras más mayores, un día miras para atrás y te das cuenta que el que tenía 5 añitos y estabas castigándole, regañándole y dándole la comida, hoy tiene 30 años y la vida pasó y los días pasaron. A menor escala, pues los que tenemos ya 40 y pico, ¿no? Había cosas que parecía que interminables y hoy miras para atrás y pasaron. Y los años pasaron y los días pasaron. Y que un día podamos mirar para atrás y poder decir y reconocer, yo hice de mi prioridad de vida el conocer a Jesús. Yo invertí mis días, mi tiempo y mis prioridades, que ahí está pues las fuerzas, la intención mayor en mi corazón, en conocer a Jesús. Que no miremos atrás y digamos, bueno, pues simplemente los años pasaron, sí tengo un coche mejor, quizás tengo una casa mejor, quizás estoy más estable en esto, aquello, cosas súper guays y que todos las queremos, yo también, ojalá cada vez tengamos y vayamos a mejor y en prosperidad, claro que sí, pero que no miremos para atrás y la vida pasó y lo único que conseguimos fuera eso. Porque seamos sinceros, si nuestra vida no tiene como meta y como prioridad diaria conocer a Jesús, buscar a Jesús, todo lo demás que consigamos no sirve de absolutamente nada. Podemos conseguir muchas cosas, podemos tener muchas cosas, pero ojalá tengamos el corazón, como tuvo el apóstol Pablo a decir, y todo esto que gané es basura, no me sirve de nada, porque mi prioridad es conocer a Cristo. Mi afán de vida es conocer a Jesús. Y por eso estamos viéndole en los evangelios, conociéndole un poquito más. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos está mostrando a Cristo. Su obra que fue consumada en esa cruz, Él resucita y nos da una nueva vida en Él. Pero toda la palabra de Dios nos muestra a Jesús. Pero los evangelios, ¿cómo los evangelios nos muestran a un Jesús que vino y caminó entre nosotros? Y se hizo hombre, y tuvo hambre, tuvo sueño, seguramente hubo días que le dolió la tripita, seguramente hubo días cuando era chiquitito que a lo mejor tropezó, sangró, tuvo que estarse quieto, quizás de tanto jugar alguna vez se hizo daño, no lo sé. Pero nos muestra los evangelios un Jesús al cual hay un deseo por conocerle, al cual tú lees y no te das cuenta que cuando Jesús tiene una cualidad entre millones que tiene, que es que cuando tú pruebas, das una probadita a quién es Jesús, siempre quieres más, siempre. Cuando Jesús se te muestra en algún punto, en algún aspecto de su carácter, de su persona, nadie, absolutamente nadie, se queda igual e impasible y dice, pues ya no quiero conocer más. Cuando tú conoces un poquito de Jesús, siempre vas a querer más, siempre vas a anhelar más, siempre vas a querer buscar más de aquel que te ha deslumbrado, que es Jesús. Y los evangelios son maravillosos por eso, porque vemos a un Jesús que
te da deseo de querer conocerle más. El Evangelio de Juan, vamos a leer los primeros versículos, pero antes de leerlo es el versículo 14. Te explico un poquito, porque hemos estado viendo los evangelios en estas sesiones, estos domingos. El Evangelio de Juan es el último y es diferente al resto de evangelios. Algunos saben, los más estudiosos, que Mateo, Marcos, Lucas tienen el nombre de evangelios sinópticos. Eso quiere decir que son evangelios parecidos en su contenido, más o menos narran las mismas actividades de Jesús, los mismos momentos, las mismas conversaciones, con diferencias que hemos estado viendo estos días, pero más o menos narran lo mismo. El Evangelio de Juan es diferente, por eso el Evangelio de Juan se considera el que no es sinóptico, es totalmente distinto. En estadística, el Evangelio de Juan tiene el 92% diferente al resto de evangelios. O sea, eso quiere decir que solo un 8% de todo el contenido del Evangelio de Juan es parecido a los otros evangelios. ¿Por qué Juan escribe algo distinto, algo diferente? Cuando Juan escribe este evangelio, él ya era más avanzado en edad. Este evangelio se escribe alrededor de ya 100 años después de Cristo. Y para este momento que Juan lo escribe, ya los otros evangelios estaban corriendo por ahí, ya habían sido escritos, y Juan se da cuenta que ya los otros evangelios narran mucho de las actividades, de las conversaciones, de los lugares donde Jesús había ido, y Juan decide no repetir lo mismo y hacer algo diferente. El Evangelio de Juan es el más rico doctrinalmente hablando que nos muestra a Jesús. Para los teólogos, el Evangelio de Juan es un imprescindible a la hora de tener una cristología correcta, de estudiar quién es Cristo, de estudiar es Jesús. Es imprescindible el Evangelio de Juan. Vamos a aprender hoy, con alguna pincelada de este Evangelio, no solo cómo nos muestra a Jesús de una manera tan profunda, tan diferente, tan distinta a los otros evangelios, sino que este evangelio nos habla y nos muestra sobre su autor, sobre Juan, y la relación que Juan tenía con Jesús. Es algo muy característico de este evangelio. Vamos a ir avanzando y ahora lo vamos a ver. Pero vamos a leer el capítulo 1. En la NTV voy a leer, creo que casi todo hoy, por no decir todo. Capítulo 1, versículo 14. Porque este versículo es clave en todo lo que va a desarrollar el evangelio de Juan. Dice así, Juan 1, 14. Ahí sí lo podéis poner, es genial. Entonces la palabra, que es Jesús, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Como he dicho hace un momento, jamás te acomodes a esta verdad. Déjate sorprender una y otra vez. Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, dejó su gloria y se hizo uno de nosotros. Él estaba lleno de amor e inagotable fidelidad. Vaya descripción de Jesús. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Vámonos a primera de Juan, capítulo 1. Las cartas de Juan también fueron escritas por Juan, el evangelista. El evangelio de Juan, las cartas, Apocalipsis. El Juan era a la caña, ¿verdad? Todo lo que escribió. Y aquí da una descripción muy parecida a ese primer capítulo y dice así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Está hablando de la encarnación de Jesús, el que existía desde el principio, el que estuvo en la fundación del mundo, el que es parte de esa hermosa Trinidad. Él vino, lo hemos visto, lo hemos oído, pudimos tocarlo. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Porque el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Fíjate qué interesante el capítulo entero 1, tanto de Juan como primera de Juan. Dicen que el capítulo 1 del Evangelio de Juan es como un prólogo, un prólogo que habla y se desarrolla todo en el Evangelio después. ¿Qué es el prólogo? Lo que te avisa un poquito de qué va a ir el libro, ¿verdad? Lo que te anuncia de qué va a ir el libro. Así es el capítulo 1. En el capítulo 1 de Juan y en todo el Evangelio después, tú puedes dar una probadita de quién es Jesús. Tú puedes ver un poquito de quién es Jesús, de manera tan profunda como nos lo muestra este Evangelio.
pero tu corazón se queda enganchado, enamorado, cuando tú sabes que ese verbo, esa palabra se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y cuando dice el versículo que hemos leído, Él está lleno de un amor inagotable y de fidelidad, porque Él es fiel a lo quien es Él y a lo que Él ha dicho. Él no va a fallar a lo que Él ha dicho. Ese es Jesús. Qué increíble, ¿verdad? Conocerlo a través de las Escrituras. El Evangelio de Juan, por darte unas nociones más antes de que lleguemos, podríamos decir que es el que es más rico en una sabiduría sobre Jesús, en una explicación sobre quién es Jesús. Es el más rico en eso. Es cuando Juan usa palabras que es imposible que salieran de la mente de Juan, que tienen que salir de la revelación misma de Dios, de quién era Jesucristo. Tú lees palabras en el Evangelio de Juan que tú dices, es imposible que a este tipo se le ocurriera en su método de explicar o de expresión. Es claro que Dios mismo estaba ahí. Generalmente Juan está citando palabras directamente de esa descripción que Dios hace de su propio Hijo y nos muestra quién es el Padre mismo. Juan trata temas como la obediencia del Hijo al Padre, como que el Padre y el Hijo eran uno solo. Juan es el único evangelio que habla de esos yo soy, explicando quién es Jesús. Lo vimos tiempo atrás en una serie. El evangelio de Juan es único, es diferente a los demás. Ahora, vamos a ver un poquito, antes de eso vamos a repasar para llegar hasta el evangelio de Juan. Hemos visto, a ver, que los de la primera reunión en esto han estado de 10, a ver qué tal está. Hemos visto desde el primer evangelio Mateo nos muestra a un Jesús que vino a cumplir ¿el qué? Qué miedosos a equivocaros. No pasa nada, equivócate, vino a cumplir. Mira, la más valiente, una niña, es que de verdad. A ver, ¿el qué? Sí, señor. Vamos, eso es un aplauso, Dios mío, de mi vida. Luego te doy un premio. Así es. ¿Cómo te quedas, Con razón dice Jesús, habla de los niños. En el Evangelio de Mateo aprendemos sobre la vida de Jesús. Lo que más destaca en el Evangelio de Mateo es que Él vino a cumplir las profecías. Él vino a cumplir las promesas del Padre. En Él se cumple todo. Colosenses nos habla, no sé si me dará tiempo a leerlo, que en Él está la plenitud de todo. En Jesús se cumple todo. Todo lo que el Padre dijo, todo lo que el Padre quiere, todo lo que el Padre es. Después nos fuimos a Marcos el siguiente domingo y aprendimos en Marcos qué es lo que más destaca en el Evangelio de Marcos. Son los milagros. Bueno, por lo menos uno se acuerda, gracias a Dios. Gracias. No sé quién ha sido, pero que Dios lo bendiga y le dé mucha memoria siempre. Jesús en el Evangelio de Marcos lo que más resalta son sus milagros. Es el Evangelio que más narra milagros. Narra la mayoría de los milagros que están en los otros evangelios. Tenemos un Dios que hace milagros y aprendimos sobre eso. Después en Lucas aprendimos la semana pasada cómo Lucas es el que más destaca el dolor humano, la miseria humana, el corazón del hombre con su decadencia y sus carencias. Y en contrapunto Lucas nos muestra un Dios lleno de... mira, es así, gracias a Dios. Qué bien. ¿Será que los dos domingos no estabais a lo mejor? Vamos a excusaros. Tenemos un Dios lleno de misericordia, eso es lo que más nos muestra el Evangelio de Lucas. Y llegamos a Juan, donde Juan nos habla, como acabo de explicar, más detalladamente sobre la persona de Jesús y nos muestra lo que vamos a aprender hoy, cómo Jesús desea revelarse en la intimidad a ti y a mí. Había un libro, yo no lo he leído, pero lo quiero leer, pero el título me gustó mucho. Es de Marcos Brunet. Creo que el título es así: Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. No sé si alguien lo ha leído, yo todavía no, pero quiero leerlo. Pero me puedo imaginar de lo que trata el libro. Porque Dios no tiene o elige favoritos entre nosotros, pero sí Dios tiene íntimos a su alrededor. Y es lo que vamos a ver. Jesús, cuando anduvo en esta tierra, tuvo varios sectores en los que Él decidió ser influencia, enseñar para que ellos cambiaran el mundo. Vemos en las Escrituras que eligió a 70, ¿recuerdas? Los 70 que fueron comisionados y enviados ¿a qué? A sacar demonios,
a predicar el Evangelio, a orar por los enfermos, y los envió. Llegan esos 70, ¿recuerdas el reporte que dan a Jesús? Y bueno, ahí se acaba un poco la historia también de los 70. Después, Jesús elige a 12, los discípulos, historia que conocemos muy bien. Qué pena que uno de ellos le traicionó, pero él invirtió todos esos años, ese tiempo, en enseñar a esos 12 discípulos. Eso quiere decir que en cierta manera tuvo intimidad con ellos, tuvo cercanía. A mí me ayudó mucho Chosen para entender a un Jesús humano, divino pero humano. No sé, hay una escena que a mí me encanta cuando Jesús se cansaba. Parece que pensábamos que no se cansaba, que no dormía. Era hombre, Dios y hombre a la vez. Y hay una escena súper genial que se pega a Jesús todo el día sanando. No sé si la recuerdas. Desde que sale el sol hasta la noche está en una carpa y venga enfermos, y venga enfermos, y venga enfermos. Se va el sol y todos han preparado una cena, las mujeres que le acompañan han preparado una cena. Sale de la carpa Jesús de sanar, vente Jesús, y Jesús, hasta mañana, me voy a dormir, no puedo más. O sea, me encanta porque se cansaba. La parte humana de Jesús, habría días, pues eso, que le dolería la cabeza, quién sabe, que a lo mejor le dolía un músculo o yo qué sé. Él caminó en esta tierra como hombre y vemos a un Jesús así. Y quiero que leamos unos versículos que nos van a mostrar cómo después de ese círculo íntimo de Jesús de los 12, él tuvo un círculo todavía más íntimo. A los 12 les enseñó, a los 12 les adiestró. Yo me imagino las conversaciones que tendrían a solas, ¿verdad? Los 12, las que no están registradas en la Biblia, en la noche, cansados, miles de cosas que hablarían, que ahí no están registradas. Pero después de ese círculo de los 12, Jesús tuvo un círculo más íntimo de 3. Y está muy interesante, lo vamos a leer, porque el Evangelio de Juan es una muestra, y lo que vamos a encontrar ahí, de cómo Dios también busca íntimos con los que relacionarse. Hay una revelación que Él nos da cuando le buscamos, pero cuando hay un deseo de esa intimidad, de esa búsqueda mayor, de ese anhelo por conocerle más y más, jamás Dios va a rechazar un corazón así. Jamás Dios va a mirar a otro lado cuando en nuestro corazón hay pasión que late por conocerle, por buscarle, por saber quién es Él. Y vamos a encontrarlo en estos versículos. ¿Quiénes serán esos 3 íntimos, verdad? Marcos 5:37. Marcos 5:37 en la NTV. Este es el momento donde Jesús va a ir a sanar a la hija de Jairo. ¿Recuerdas que estaba enferma? Entre medias sanan a la que tenía el flujo de sangre y ya le vienen a avisar, oye Jesús, que es que se ha muerto. O sea, ya no vengas porque es que se ha muerto. Y aquí sucede lo que vamos a leer. Marcos 5:37. Dice así: Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él a donde la hija de Jairo, excepto Pedro, Santiago y Juan. Juan y Santiago eran hermanos, ¿recuerdas? Luego te recuerdo quiénes eran. ¿Por qué no aprovechó Jesús este momento, ya que tenía a los 12 y ya que podía haber dado una masterclass de una resurrección, de una sanidad? Porque me imagino que habría momentos de teoría, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? El entrenador se para, escriben en una pizarra, pero luego vamos al campo y lo practicamos, ¿no? Era el momento oportuno para lo que seguramente habían hablado en privado, que los discípulos lo vieran. Era el momento de la masterclass. Así Dios es que sana, así Dios es que resucita. Pero Jesús elige llevarse solo a esos 3. Algún misterio se encierra aquí para que por qué solo Jesús se llevó a estos 3. ¿Qué quería mostrarles a estos 3? ¿A razón de qué es a estos 3 que elige? Pero vamos a verlo en otras ocasiones, donde también está con ellos 3. Mateo 17:1. Y este es el momento de la transfiguración. Aquí va a ser el momentazo de la transfiguración. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Después sucede lo de Elías, que si la transfiguración, que si le dicen hagamos una enramada y nos quedamos aquí y aquí nos quedamos a vivir, todas las cosas y cómo Jesús ahí les corrige también después. Pero ¿por qué para este momentazo de la transfiguración,
porque es un momentazo en la Biblia, ¿por qué decide llevarse a estos tres? De nuevo, tres íntimos que Jesús tuvo, se los lleva con él a solas. Vamos a ver un momento más. Mateo 26, del 36 al 38. Dice así, este ya es el momento antes de ser entregado. Era un momento muy difícil. Jesús iba a ser entregado ya y sabía que iba a ir a la cruz. Y fíjate lo que dice. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. De nuevo estos tres. El trío la, ¿verdad? Como diríamos aquí. De nuevo estos tres. Y fíjate, porque está muy fuerte lo que pasa después. Dice, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y quiero que me escuches con atención en la NTV qué fuerte está esto. Porque Jesús les dice a estos íntimos, les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Vaya versión clara, ¿verdad? Está turbada, dice la Reina Valera. Pero dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yo me imagino, la Escritura no lo dice, yo me imagino que Jesús en un momento de extremo dolor, de extrema angustia, el cual les abre hasta su corazón y les dice el sufrimiento que estaba pasando. Yo me imagino que un momento así, ni siquiera Jesús lo quiso pasar solo. Es cierto que les dice, quedaros ahí, yo me aparto un poquito a orar. Es más, es el momento donde dice, quedaros, velar y orar, y se quedan fritos, no son capaces ni de quedar despiertos orando. Que no los juzguemos, porque a mí y a ti seguro nos ha pasado lo mismo más de una vez. Aquí es cuando leemos esto y decimos, bueno, hay esperanza, hoy me he dormido, mañana lo vuelvo a intentar. Es ese momento donde vuelve Jesús y vuelven a estar dormidos. Pero yo sobreentiendo, ya que eran los íntimos de Jesús, acuérdate en lo que hemos leído, no todo lo hacía con los 12. Hubo momentos que él decidió hacerlo con estos tres, que fueron los mismos tres que escogió para el momento más angustioso de su vida. Yo no quiero estar solo. Yo te pregunto, en los momentos de máxima angustia, ¿quién quiere estar solo? Todos buscamos a alguien para poder expresarle nuestra angustia, para poder no sentirnos solos. Jesús en su humanidad, siendo Dios, pero en su humanidad, decidió vivir este momento tan difícil, aunque sabía que se iban a dormir. ¿Crees que Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero eran sus íntimos y él no quiso vivir este momento solos. Cuando Jesús escoge íntimos, no tiene que ver con favoritos, no tiene que ver con listas de no he pecado en una semana, no he cometido un error en un mes. Ah, bueno, pues entonces sí, te hago mi íntimo. No tiene que ver con eso. De hecho, de estos tres podemos destacar muchas cosas y algunas no muy buenas. ¿A quién no le gusta el Pedro de la Biblia? Mola un montón. O sea, qué impetuosidad, qué meteduras de pata. Hasta le dice a Jesús que se compadezca de sí mismo y Jesús le dice, Satanás, apártate de mí. O sea, que el Pedro nos encanta a todos porque nos vemos en Pedro. Si alguien metió la pata en medio de todos los discípulos, fue el Pedro. ¿Sabes quién era Juan, que fue el que escribió este evangelio, con su hermano Jacobo? ¿Tú recuerdas a esos dos hermanitos que se van y se meten unos con Jesús y ellos todos envalentonados? Pues manda fuego del cielo como Elías y que los consuma y que los queme. ¿Recuerdas esos dos? Que Jesús los tiene que mirar y decir, tranquilos, no estamos en ese tiempo, yo he venido a traer paz. Tranquilos, guarda tu espada, no es tiempo de ser violentos. Esos eran estos dos hermanitos, los íntimos de Jesús, apadrinados por su madre. ¿Te acuerdas de esa mamá tan espléndida que se para al lado de Jesús, que se le ve sus intenciones, se le ve el plumero, como solemos decir, pero descarado? A ver, Jesús, ¿qué tienen que hacer estos para estar cerca de ti en el reino de los cielos? ¿Recuerdas a esa mamá? Era la mamá de estos dos. Pues ¿cómo iban a salir estos hijos? Que le dice, a ver, Jesús, para ser los primeros, ¿qué hay que hacer? Y Jesús da la gran enseñanza, el que sirve es el mayor. Eso eran estos dos hermanos. Toda esa violencia que traían. ¿Su apodo cuál era? ¿Alguien lo recuerda? ¿Los hijos de él?
trueno, estos eran unos bestias. Pero estos bestias, junto con un Pedro, fueron los íntimos de Jesús. O sea que el ser tú y yo íntimo no tiene que ver con lista de todo perfecto hecho. No he pecado en un mes, no he pecado en... Bueno, ¿quién puede decir eso, no? En una semana, en un día. Ahora sí Dios me va a elegir íntimo. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el deseo de tu corazón por conocer y ver a Jesús. Porque ¿sabes por qué metió la pata tanto Pedro? Porque fue el que más preguntó, porque fue el que más se interesó. Y en medio de esas preguntas muchas eran muy inadecuadas, pero fue el único que anduvo sobre un mar, aunque luego se hundió y le faltó fe, pero fue el único que tuvo las agallas. Dios no va a considerarte íntimo por lo bien o mal que hagas las cosas. Es el deseo de tu corazón por estar en intimidad con Él y conocerle, por ver a Jesús. Hoy lo hemos cantado, bueno, no estaba en la primera, creo que lo has cantado también, ¿no? Abre mis ojos. Un canto medio antiguo, pero qué letra. Si de veras cantáramos eso en serio, abre mis ojos, quiero verte. Seamos sinceros, queremos ver otras 1000 cosas antes que Jesús. Pero cuando ese deseo tapa a todos los demás, hay una prioridad. Jesús, quiero verte, no me importa todo lo demás, no me importan los títulos, no me importan los logros, no, como he dicho hace un momento lo que dijo Pablo, todo eso es basura, yo quiero conocerte a ti. Ese mismo Pablo que dijo eso, es el mismo Pablo que muchos años después, siendo un anciano en una cárcel fría en Roma, todavía tiene las ganas de decirle a su discípulo, tráeme la capa que tengo frío y tráeme los rollos. Los rollos eran las escrituras. Pablo conocía las escrituras de arriba abajo, se crió con Gamaliel. ¿Qué ganas tiene un señor anciano, enfermo seguramente, con el frío? Yo estuve en esa cárcel en verano y hacía frío. No quiero pensar un diciembre, un enero. O sea, pulmonía lo que menos, yo creo. ¿Qué ganas tiene un anciano que ya ha escuchado la escritura, que ya la ha leído, que ya la ha estudiado, que fue el mismo que dijo, con tal de conocerte, me vale nada todo lo demás? ¿Qué ganas tiene un anciano de decir, tráeme los rollos? Aún tengo por conocer, aún tengo por aprender. Seguramente me queda poco para ir contigo, porque Él lo dice en ese pasaje. Estoy pronto a irme con el Señor. Pero aunque me quede un mes, una semana, un año, tráeme los libros. Yo quiero seguir conociendo. Ese es el corazón al que Dios cataloga íntimo. Eso es lo que tuvieron estos tres. Que aun en medio de muchas cosas, y su carácter se ve procesado, ¿verdad? Y tratado. Lo vemos en los evangelios, lo vemos en Hechos. Ves cómo van cambiando. Y aún esa impetuosidad de estos dos hermanitos no la dejan de perder, porque pues vemos el que escribe las cartas de Juan, que es Juan, ostras, no se corta un pelo. ¿Has leído las cartas de Juan? Las que dicen, si no amas al que tienes al lado, no amas a Dios. O sea, más te vale amar al que tienes al lado, si no, no se te ocurra decir y estás muerto en pecado. Y ¿las has leído alguna vez? Cortarse un pelo no se cortaba, o sea, su impetuosidad siguió, pero ahora él había conocido el amor de Jesús y ahora él había conocido la intimidad con Jesús. Todos sabemos que el Evangelio de Juan nos habla de un discípulo que dice que es el amado, ¿verdad? El que Jesús amaba. Y todos sabemos que era la manera en que él tenía de nombrarse a sí mismo. ¿Quién pone eso en una carta? ¿Quién habla de sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba? ¿Quién dice eso? Hablando Juan de sí mismo. Fíjate cómo su carácter fue transformado. Por eso es lo que Jesús vio en estos tres. Y por muchas más cosas que seguro ni entendemos la profundidad de esto. Pero Jesús tuvo íntimos. Vamos a leer otro pasaje más que aparece, ahora sí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículo del 21 al 25. Y dice así, Juan 13 del 21 al 25. Entonces Jesús, muy angustiado, era la última cena, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionarme. Hoy sabemos el desenlace de esto, pero imagino que eso fue un revuelo cuando Jesús lo dijo.
Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, estaba hablando así de sí mismo. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. En griego estas expresiones estaba recostado en el pecho de Jesús. Te pregunto, ¿tú te recuestas en el pecho de alguien que no tienes intimidad y confianza? A lo mejor tú eres muy atrevido, yo no. O sea, el que Juan pudiera estar recostado en el pecho del maestro era un síntoma de la intimidad y la confianza que tenía recíproca, tanto el maestro con Juan como Juan con el maestro. Cuando te recuestas en el pecho de alguien, es un síntoma de protección, ¿verdad? De consuelo. ¿Cuántos hemos vivido llegar un día a casa enfadados, un día horrible, y pues te sientas en el sillón, está tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, y puedes recostarte en el pecho de esa persona? Los problemas no se van, pero como que se calma la cosa, ¿verdad? Sí, es curativo tumbarte en el pecho de alguien porque es una muestra del afecto, del cariño, de la protección. Juan llegó a tener ese tipo de intimidad con Jesús. Eso nos lo muestra este evangelio. Nos habla de un Jesús que busca íntimos, busca a quién revelarse, busca a quién mostrarse. Yo pagaría por estar ahí. Yo de verdad pagaría por vivir ese momento recostada en el pecho de Jesús. ¡Qué momentazo! Aunque estuviera enturbiado por el uno me va a traicionar y todos así mirándose con desconfianza. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Pero qué momentazo. Si estar cerca de Jesús es apasionante, ¿qué debe ser recostarse en el pecho del Señor? ¡Wow! ¡Qué consuelo, qué paz! Como que no te importa nada más, ¿verdad? ¿Cómo te va a preocupar algo más cuando estás en intimidad con el Señor? Cuando Él está mostrando de esa manera tan íntima, lo demás se hace pequeñito. Luego le volvemos a dar una importancia, pero ¿qué momento nos ha hecho alinearnos con quien realmente es Dios? Josu, ¿me ayudas? El último versículo que te quiero leer está en Juan capítulo 19. Porque hemos visto antes cómo a los íntimos Dios les muestra cosas que a otros no. Les habla cosas que a otros no, lo hemos visto en los versículos anteriores. Ahora vamos a ver cómo a los íntimos Jesús les encarga cosas que a otros no. Este es un momentazo también. Vamos a leerlo, Juan 19, 25 al 27. Dice así, para que me sigas en la lectura. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús. Vamos a, por un momento, la escena de la cruz, que es este momento Jesús está en la cruz, vamos a verla desde otro prisma. Es nuestro Señor muriendo por nosotros, muriendo por nuestros pecados. Pero vamos a verla desde el prisma del que está en la cruz no solo es nuestro Salvador, sino que es el hijo de una mamá. De una mamá ya más mayor, pero una mamá con la que ha tenido toda una vivencia de vida. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, estaba la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena, los que acompañaban a Jesús. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, ¿que era quién? Juan. Ahora, antes de ver lo que pasó, que creo que te lo sabes, pero préstame atención por un momento. Nuestro Salvador que estaba en la cruz está viendo a su mamá. ¿Crees que no le está viniendo a la memoria todos los recuerdos que él tenía con su mamá? Me encanta eso de Chosen también, no sé si lo has visto. Qué bonito es la relación con la mamá de Jesús. Esa misma mamá, que seguramente de niño le obligó a comer verduras cuando no quería, era el Señor, pero fue un niño. Y a lo mejor el brócoli no le gustaba como a la mayoría de los niños. Esa mamá que le regañaba y le decía que te laves las manos, que vienes de la carpintería, que te las laves, que vienen sucias. Que no quiero que te las laves. Como hacemos las madres, ¿verdad? Esa mamá que seguramente le curó muchas veces heridas, que se hizo al ayudar a su papá en la carpintería o que se hizo al correr, al jugar. Esa mamá que seguro le consoló muchas veces. Era su mamá. Más allá de ver quizás al Salvador, a nuestro Dios ahí muriendo por nosotros, era su mamá la que estaba ahí abajo. Y el pensamiento de Jesús era, estoy aquí para morir por este mundo, pero mi mamá se va a quedar sola. Hoy una mamá
muere su esposo, mueren sus hijos, hoy hay pensiones, hay ayudas. Hoy es más liviano el tema, aunque siempre tenemos que atender a las viudas, ¿verdad? Pero hoy hay como más ayuda respecto. Para que aquel entonces una mamá viuda que perdiera a su hijo era una mamá que se quedaba desatendida económicamente, emocionalmente. Imagínate la carga en el corazón de Jesús. Esa no era una humana más, no era una persona más a la que salvar, era su mamá. La mamá que le había llevado en su vientre, la mamá que había echado lágrimas, seguro cuando tuvo 10, 12, 13, 14, 20. La mamá que estuvo a su lado. Y el peso en el corazón de Jesús era: yo no la quiero dejar sola, yo me voy con el Padre. Esta mujer está sufriendo de verme aquí. También ponte en el lugar de la mamá, ¿verdad? Qué dolor ver eso. ¿Cómo la voy a dejar sola? ¿Y a quién crees que elige Jesús para encargarle a su mamá? Muy bien, doble premio tienes ya. Elige a uno de sus íntimos, de esos 3 que estuvieron con él en momentos donde nadie estuvo. Ese círculo íntimo que Jesús tuvo. Jesús elige a Juan para que cuide a su mami. Yo me voy con el Padre, pero a esta señora le queda vida todavía por delante. No puede estar sola. Necesita alguien que la sustente, que la dé la economía para que pueda comer, que la cuide si en su vejez de pronto no puede caminar. ¿Y a quién crees que elige? A uno de sus íntimos. Porque hay encargos que Dios solo hace a los íntimos. Hay encargos especiales de parte de Dios que Dios tiene reservados para aquellos, no que sean íntimos porque te tocó al azar o porque hay elegidos o porque hay favoritos. Eso no es verdad, no existe. Hay íntimos porque hay corazones que Él busca. Este de veras me busca. Este de veras me quiere conocer. Jamás Dios mira a otro lado cuando tú genuinamente quieres conocerle. Dios no te viene a decir: pero ¿cómo vas a venir a conocerme si ayer hiciste esto? Si antes de ayer hiciste esto otro. Si mira lo que me has fallado. Si mira lo que has hecho. Tú no eres digno de conocerme. No. Dios no va a rechazar un corazón que lo quiere buscar y que de verdad quiere conocerle. La Biblia nos dice que Él está, me impacta tanto esto, cercano a los que le buscan. Eso quiere decir que yo no tengo una lista de requisitos para poder querer conocer a Dios. No, es que Él está cerca de cuando yo quiero buscarle. Cuando hay pecado en mi vida, tengo su perdón. Cuando hay imperfección en mi vida, fallos, tengo su misericordia, tengo su gracia. Pero algo irremediable en nosotros es cuando perdimos el deseo por conocerle. Irremediable, no, entiéndeme. Siempre uno regresa y Dios lo vuelve a avivar. Pero para que me entiendas el contexto. Algo que de verdad es una desgracia es la desgana por conocerle. Es el amar un montón de cosas, conseguirlas y olvidarnos que lo más importante a conseguir es conocer a Cristo. Te termino de leer este versículo porque es muy bonito. Dice: cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que la amaba, le dijo: apreciada mujer, aquí tienes a tu hijo. ¡Wow! Yo me voy, él es tu hijo ahora. ¿Qué título le dio Jesús a Juan? ¿Qué vio Jesús para hacer eso? Dice: y al discípulo le dijo a Juan: aquí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Adoptó una mamá y esa mamá tuvo un hijo. Jesús se lo encargó. Hay algo en la intimidad con Jesús tan especial, tan diferente a otras cosas. Tú puedes estar aquí hoy y hoy es domingo. Hoy aplica estar aquí, hoy toca buscar a Jesús. Pero ¿qué va a pasar mañana lunes? Cuando te levantes y tu semana esté bien complicada. A lo mejor te alcanza hasta el lunes, el martes. ¿Qué va a ser de nosotros el miércoles? Cuando venga el estrés, cuando vengan los nervios, cuando vengan las cosas que nos salen, cuando venga el enojo que a veces atravesamos en la semana. ¿Qué va a ser de nuestra búsqueda de Jesús en ese momento?
porque los que son íntimos y a los que Jesús les encarga este tipo de encargos tan fuertes, tan importantes, son aquellos que no solo el domingo se visten para vamos a buscar a Jesús, no, que el lunes se levantan con deseo por ver a Jesús, que el martes vuelven a levantarse, Señor, te quiero conocer más. Lo que vi ayer me gustó tanto que quiero conocerte más. Los que se levantan el miércoles y dicen, estoy insaciable, lo que he visto estos días no me sacia, quiero más, Jesús, quiero verte más. Eso es lo realmente importante. Esos son aquellos que pueden llegar a ostentar este título de íntimos. No va de lo que hagas bien o lo que hagamos bien o mal, sino de cuál es la prioridad de nuestro corazón, cuál es el deseo de nuestro corazón. ¿Sabes qué? Con esto acabo y vamos a orar. El Espíritu Santo, que es el más interesado en que conozcas a Jesús. Mira, antes de hoy llegar aquí, antes de que las luces se dieran, que el aire se pusiera, que llegaran los de staff, los de limpieza, antes de que ni siquiera Fortuna se despertara, el Espíritu Santo ya estaba aquí con un deseo de mostrarte a Jesús. Así está en tu cuarto, esperando a que vayamos a la intimidad. Así está en cada momento. El Espíritu Santo está feo, pero para que me entiendas, el obsesionado porque conozcas a Jesús. No se obsesiona, pero para que lo entiendas. Cuando nosotros venimos al Señor, ya sea en una reunión, ya sea en tu tiempo a solas, y permitimos vivir en una desgana total por verle a Él, eso ofende al Espíritu Santo, porque Él es el interesado en que le conozcamos. Entonces, ¿qué nos toca hacer si se ha apoderado de nuestro corazón la desgana, el desánimo? Arrepentirnos y después pedir ayuda. Señor, lléname de nuevo de un deseo por conocerte. Me he involucrado en otras cosas que han quitado la prioridad en mi vida de verte a ti. Ya no te canto de verdad, abre mis ojos, oh Cristo, quiero verte. Ya no te lo canto de verdad, te lo canto con mis labios nada más, pero en realidad no me importa tanto verte a ti. Sí me importa que resuelvas las cosas que te pido, sí me importa que estés ahí cuando te necesito, pero la realidad es que no me importa tanto verte. He permitido que esa desgana tome lugar en mi corazón. Señor, te pido perdón y ayúdame y rompe eso en mi vida y hazme de nuevo un apasionado por verte a ti. Que verte a ti sea mi prioridad, Jesús. Amén, ponte en pie.